Bonita de este canal de YouTube Nelter de la Cruz. No se les olvide darnos su like aquí abajo a la campanita. Suscríbanse, gracias por su apoyo. Seguimos aquí, miren, trayéndole la conferencia de la mañanera de AMLO. Pues las preguntas y respuestas. Empezamos. Buenos días, Judith Sánchez Reyes, corresponsal de imagen del Golfo de Veracruz. Presidente, preguntarle, el Poder Judicial en el Estado está enfrentando una crisis financiera debido a un déficit de 500 millones de pesos en el ejercicio presupuestal de este año, derivado de contratos que hizo el expresidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez, con empresas que se encargarían de construir 21 ciudades judiciales en las diferentes regiones del Estado. Sin embargo, bueno, esto no se ha dado de manera clara. Se tiene información de que incluso estos contratos tienen que ver con empresas ligadas al exgobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares, empeñando pues así los recursos del Poder Judicial por 25 años. Por esta situación ya hay denuncias presentadas, no han procedido y lo preocupante también es que por esta situación financiera han tenido que cerrar 29 juzgados, lo que dificulta y limita la impartición de justicia en Veracruz. ¿Qué opinión le merece esta situación? Si usted este tema lo pudo abordar o le dio información el gobernador ahora en su gira por el Estado. Bueno, tengo entendido que hay una denuncia sobre corrupción en Veracruz, que no sé si incluya este asunto, pero está en la Fiscalía General de la República. Entonces, la Fiscalía podría informar sobre esto. Nada más tengo el informe de que hay denuncias de corrupción de los gobiernos anteriores en el caso de Veracruz, pero es la Fiscalía General de la República la que podría informar. Y sobre esto no tengo yo más información a detalle, no sabía de estos contratos. De ser cierto, pues se me hace un abuso. Tampoco me extraña mucho, porque era lo que hacían, entregar estos contratos para hacer ciudades judiciales a empresas, comprometer el presupuesto. Pues era la práctica. Yo les he hablado aquí de los llamados APPs, de cómo desde Hacienda le hablaban a los gobiernos estatales para decirles: si construyes esta ciudad judicial o este reclusorio o esta oficina administrativa con esta empresa, te damos un crédito y lo vas pagando de tus participaciones. Entonces hacían los contratos los gobiernos estatales y eran contratos leoninos, porque además de que la empresa hacía la obra, cobraba intereses para el mediano y largo plazo a tasas elevadísimas. Entonces, así se endeudaron los estados, por eso muchos tienen finanzas públicas muy escasas,
a veces no tienen ni para pagar la nómina porque lo que les llega no es lo que les corresponde por ley o por derecho, no les llega completo porque hay que descontar de las participaciones para entregarles el dinero a estas empresas, hospitales, carreteras, todo hecho de esa manera. Era un modus operandi, era una manera pues de saquear, de robar, pero no conozco el detalle, ¿no? Presidente, pero por ejemplo en el tema de justamente el que no estén laborando o hayan cerrado 29 pues juzgados, está mal, o sea… ¿qué se tendría que hacer? Pues primero hay que fincar la responsabilidad de quién dejó sin presupuesto al Poder Judicial en Veracruz, quién autorizó eso. Muchas veces ni siquiera hubieron licitaciones o acuerdos. En el caso de los reclusorios, estos famosos que se entregaron a empresas, pues fue adjudicación directa, no hubo licitaciones. En el caso de los gasoductos, tampoco, ni siquiera pasó por el Consejo de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, investigar quién autorizó y que el gobierno del Estado informe en que se proceda. Puede ser, no estoy seguro, que se haya incluido en la denuncia que se presentó en contra de los gobiernos de Veracruz y que está en la Fiscalía General de la República. Pero eso lo tendría que informar el gobierno de Veracruz, Cuitláhuac García, ahora gobernador de Veracruz, y la Fiscalía General de la República. Bien. Siguiendo justamente ahí en el Estado, usted ha manifestado opinión sobre la actuación del Instituto Nacional Electoral en el pasado proceso, sobre todo que tiene que ver con las multas. Un ejemplo de ello fue las multas que le imputaron al al gobernador electo de Nuevo León. En Veracruz hay evidencia de la intervención directa del alcalde Fernando Yunes en el pasado proceso electoral, que inclinaba obviamente las preferencias a favor de la esposa de su hermano. Hay también ya denuncias al respecto, no han avanzado de manera como los veracruzanos quisieran, y esa denuncia va también en cuanto al rebase de recursos o del tope de campaña. ¿Qué opinión le merece también en este sentido, presidente? Pues tiene que resolverlo el Poder Judicial, en este caso el Tribunal Electoral. Tiene que llevarse hasta esa instancia, que es ya la definitiva, y hay que esperar. Es como otros casos que se presentan sobre fraudes electorales. Pasa primero por organismos estatales y luego llega al Tribunal Electoral, que es el que va a resolver. No tengo más que opinar. ¿No pensaría que es un acto, un acto de imparcialidad de parte del instituto? Es que, pues,
hay todavía prácticas antidemocráticas que vienen de lejos. Se está llevando a cabo una transformación, pero todavía estamos en un proceso de transición. Lo viejo no acaba de irse y lo nuevo no acaba de nacer y de consolidarse. En las pasadas elecciones se avanzó, sobre todo porque ya no intervino como era antes el presidente y el gobierno federal. No se usó dinero del presupuesto para favorecer a candidatos o partidos. Pero todavía hubieron casos en los que se actuó como antes. Entonces, ahora corresponde a la autoridad electoral atender estos asuntos, que también la autoridad electoral, con todo respeto, pues no ha estado a la altura de las circunstancias, porque estamos en un momento estelar en la historia de México. Es un proceso de transformación. Entonces ellos, en vez de ponerse a la vanguardia de este proceso de transformación, se quedaron en la retaguardia, representando al antiguo régimen, manteniendo, conservando las mismas prácticas, los mismos vicios, cuando debieron ellos agarrar la bandera de la transformación, del cambio verdadero, de la democracia. Lo acabamos de ver en la consulta, que fue muy importante, histórica, pero parece que les incomodaba la consulta, que no les gustó, y en vez de promoverla y de invitar a la gente a que participara, hicieron todo lo opuesto, simularon de que iban a recoger la opinión de la gente, a poner un determinado número de casillas, guardaron silencio en complicidad con los medios de información, desde luego, como siempre lo digo, con honrosas excepciones, negando la posibilidad de que se establezca de una vez y para siempre un sistema democrático fuerte, en donde no solo se aplique la democracia representativa, sino la democracia participativa, el que los ciudadanos sean los que decidan, en donde no sean las cúpulas de poder, en donde nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala, y que sea el pueblo el soberano, que sea el pueblo el que mande, no la idea nefasta, retrógrada, de que el pueblo no existe y de que nada más son los potentados los que deciden con sus achichincles, sus voceros, sus intelectuales orgánicos, la llamada sociedad política, el círculo rojo. El pueblo no sabe de política, son ellos nada más. Entonces, ya la gente quiere otra cosa y lo demostraron el domingo. Fue muy importante que aún con todos los obstáculos se dio un paso adelante,
una consulta constitucional por primera vez en la historia de México. Entonces, ya hay este presidente, viene ahora, lo dije ayer, lo repito ahora, viene la revocación del mandato en marzo. Va a ser interesantísimo. No nos vamos a aburrir. No vamos a estar bostezando. Gracias. Porque el bloque conservador tiene la oportunidad ahora de reagruparse, como lo hicieron en junio, que querían que no contáramos con la mayoría en la Cámara de Diputados. Y se unieron todos. Políticos corruptos, la mayoría de los medios de información, los sectores más retrógradas. Salió el pensamiento rancio, conservador, que siempre se mantiene en el país desde la época de los conservadores del siglo XIX. Salieron todos y se agruparon porque les molesta mucho que se ayude al pueblo, les molesta mucho que el presupuesto se destine a ayudar a la gente más humilde, aunque ellos van a la iglesia los domingos y se dan golpes de pecho y confiesan y comulgan, olvidan los mandamientos, porque su doctrina verdadera es la hipocresía. Imagínense, ¿qué esperaban? Fíjense el grado de prepotencia, de arrogancia. Hace como un año, menos, los conservadores votaron en la Cámara de Diputados para que no se elevaran a rango constitucional el derecho a la pensión a los adultos mayores. Votaron en contra para que no se entregara la pensión a niñas, a niños con discapacidad. Votaron en contra de entregar las becas a estudiantes de familias pobres. Votaron en contra porque les molesta de que se entreguen de manera gratuita los medicamentos. ¿Y qué pensaban? ¿Que la gente no se enteró? ¿Que el pueblo es tonto? No, los masoquistas son otros. Y tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. ¿Cómo iban a votar? Los de abajo, los pobres, la mayoría del pueblo y los integrantes de clase media, sensibles, humanistas, por estos retrógradas, conservadores, corruptos, individualistas, egoístas, clasistas, racistas. Bueno, no pudieron. Y ahora viene de nuevo otro desafío, que se vuelvan a agrupar para que llamen al pueblo a que voten
para que yo me vaya. Es la revocación del mandato. Esto es la democracia. No hace falta la violencia. No, de manera pacífica, por la vía democrática. Que el pueblo va a decidir si me quedo o me voy en marzo. ¿Quieres que se quede el presidente o quieres que renuncie? Para finales de marzo. Ahí tienen otra oportunidad. A ver qué dice el pueblo de México, porque en la democracia es el pueblo el que manda, no los potentados. Entonces son ejercicios de gran trascendencia. Esto nos hacía falta, porque por eso se llegó a los extremos de corrupción que se padeció en México durante siglos, porque los gobernantes eran intocables, todopoderosos. Santana, tirano, 11 veces presidente de México, dominó la mitad de un siglo. Porfirio Díaz, casi la otra mitad, 34 años. Viene la revolución, se avanza en el terreno social, en el terreno económico, pero no en el político. Se va don Porfirio, pero llega doña Porfiria. 7 décadas de dominio de un solo partido, sin democracia. Es hasta ahora que estamos dando los primeros pasos. Y por eso, pues se dedicaron a saquear al país. No había límites. Ahora ya es distinto. La gente no quiere que se sigan robando su dinero. ¿Cómo es que se está fortaleciendo la toma de conciencia? Pues con hechos, porque antes no les llegaba nada a los pobres o muy poco, y ahora están recibiendo apoyos y entonces se explican de cómo saqueaban, de cómo robaban, de cómo los despojaban y no les entregaban lo que por justicia y derecho les corresponde. Esa es la transformación. Y por eso estamos viviendo en un momento estelar. Y vale la pena de que se enojen algunos y nosotros estar contentos, felices de estar llevando a cabo esta transformación, que es por el bien de nuestra generación y de los que vienen detrás de nosotros. Es limpiar la vida pública del país, purificar la vida pública de México. Es para nuestros hijos, para nuestros nietos. Yo no sé cómo estos ambiciosos, vulgares, no se ponen a pensar en sus familiares, en ellos mismos. ¿Cómo no piensan
que lo más importante de todo, lo más bello de todo es la libertad, y que en un país lleno de pobreza, de desigualdad, de rencores, de frustraciones, pues hay violencia, y hay robos y secuestros, y perdemos la felicidad de ser libres, de vivir contentos, libres, felices, por estar bien con nosotros mismos, con nuestra conciencia, con el prójimo. ¿Qué quieren vivir toda la vida y quieren heredar eso a sus hijos, a sus nietos, que siempre anden rodeados de guardaespaldas, en carros blindados, que vivan en búnkeres, en casas amuralladas? No, no, no. Entonces todos a pensar en la necesidad de cambiar, de ser más fraternos, más humanos, más justos, menos egoístas, no querer triunfar a toda costa sin escrúpulos morales, que no sea el Dios que se venere el dinero, lo material. Entonces es muy interesante todo esto. A ver, Sandra. Gracias, presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Larsa Comunicación.